Con más de 100 años, en el mundo del cine ha pasado de todo. Por eso te voy a contar ahora 10 datos curiosos sobre películas que probablemente no conocías. O sea, los datos curiosos, las películas sí, quizás. No sé. Teniendo en cuenta lo alegre y querida que es la película, las historias detrás de escenas del Mago de Oz son bastante horrorosas. Te voy a contar unas cuantas. Según el libro de Algian Harmetz, The Making of the Wizard of Oz, para empezar, el actor original del Hombre de Hojalata fue hospitalizado tras inhalar polvo de aluminio de su maquillaje y rápidamente reemplazado por el estudio. También Margaret Hamilton, que interpreta a la bruja malvada del oeste, fue quemada accidentalmente y sufrió de quemaduras gravísimas. Toda esa gente estaba loquísimo ahí. Para hacer que las condiciones de trabajo fueran aún más peligrosas, supuestamente el equipo de producción utilizó amianto blanco para simular la nieve en la escena en la que Dorothy se despierta en un campo de amapola. Para que sepan, el amianto blanco es un químico malísimo ahí que no se debería utilizar para eso. O sea, que da hasta enfermedades feas. En fin. Esto sin contar que el traje del león cobarde estaba hecho de verdad de pieles de león y pesaba casi 45 kilos. La enorme cola del traje estaba unida a un bloque cuadrado que estaba atado al culete del actor. Esto puedes verlo en la escena en la que el león y el hombre de hojalata suben el acantilado para llegar al castillo de la bruja. Te aseguro que después de escuchar estos datos sobre el Mago de Oz no vas a ver la película de la misma manera. Cuando estaba escribiendo el guión de la Guerra de las Galaxias, George Lucas tenía un Malamute de Alaska que le acompañaba en el asiento del pasajero de su coche mientras él conducía. Dulce, leal y muy peluda, inspiró al guionista y director a crear a Chewbacca, el adorable copiloto de Han Solo. Sin embargo, este no fue el único personaje al que influyó, dado que su nombre era Indiana. Es un poco obvio para qué lo utilizó. Lucas incluso incluyó un chiste en Indiana Jones y la Última Cruzada como un guiño al origen del nombre. Cuando Indy dice que prefiere que lo llamen Indiana y no Junior, su padre, interpretado por Sean Connery, dice con su característico acento: llamamos al perro Indiana. Cuando filmó la famosa escena en la que literalmente canta bajo la lluvia, el actor de Hollywood Gene Kelly estaba bastante enfermo. De hecho, tenía fiebre como de 40 grados. Pero como estaba actuando, coreografiando y dirigiendo la película, no podía darse el lujo de estar de baja por la enfermedad. Patricia Ward Kelly, su esposa, le dijo a Radio Times: el set estaba todo cubierto con una lona negra, así que Gene salía de la lona a la luz del día y simplemente se quedaba tendido bajo la luz del sol y como que se le pasaba la fiebre. Luego volvía y empezaba de nuevo. Sin embargo, la perseverancia de Kelly dio sus frutos, ya que esta escena sigue siendo uno de los momentos más emblemáticos de la historia del cine. Pixar es uno de los estudios de animación más famosos del mundo, pero ¿sabías que 4 de sus películas más reconocidas fueron ideadas en un solo almuerzo? En el verano de 1994, el director de animación, John Lasseter, se reunió con otros 3 colegas en un restaurante cerca del estudio. El debut cinematográfico del estudio, Toy Story, iba a estrenarse dentro de un año y ya debían pensar en ideas para un próximo proyecto. Durante el almuerzo discutieron los primeros conceptos de lo que se convertiría en Bichos, Monster Inc., Buscando a Nemo y Wall-E. El aclamado Spaghetti Western de Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo, es otra mítica producción rodeada de historias controvertidas. Sin embargo, una que destaca es la explosión accidental del puente que se llevó a cabo en España por parte del ejército español. Era el año 1966 y Franco envió 1000 soldados a Burgos para que hicieran de extra en esta escena, y el director Sergio Leone les pidió ayuda para volar el puente. Obviamente esto tenía que salir bien en el primer intento. Una vez colocadas las dinamitas, el teniente a cargo del ejército pidió ser él el que diera la señal para detonar las cargas. Sergio Leone aceptó y solo le dijo que tenía que agitar el pañuelo para dar la señal. El teniente, orgulloso, dice: allora, director, basta que yo faccio così, el punto. Entonces los soldados vieron esto y ¡pum!, reventaron el puente, sin que las cámaras estuvieran grabando. Clint Eastwood comentaba que en ese momento Sergio Leone salió ahí maldiciendo a todo el mundo molesto: me cago en todo, ¿por qué me reventaron el puente que tenía que salir bien? No sé qué. A ver qué razones tenía para estar molesto. El teniente avergonzado se comprometió a reconstruir el puente en 2 días, y así fue. La explosión fue tan poderosa que una roca salió volando y por poco le da a los dobles de Clint y Wallace, porque claro, eran dobles. Clint y Wallace le dijeron a Sergio Leone que no, yo ahí no me pongo porque estoy cerquita, no me voy a dar un golpe. Y efectivamente, hicieron bien, participaron los dobles. Desde Siempre nos quedará París hasta Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad, Casablanca sigue siendo una de las películas más citables de todos los tiempos. Pero una de sus frases más famosas no estaba en el guión. Mientras Humphrey Bogart le enseñaba a su coprotagonista Ingrid Bergman a jugar al póker entre tomas, le decía: aquí te estoy mirando, chica. O como dice en inglés: here's looking at you, kid. Luego, durante el rodaje, el actor decidió incorporarlo y bueno, se convirtió en historia del cine. Lo que es más interesante es que muchas otras citas icónicas tienen historias similares. Vamos a necesitar un barco más grande se convirtió en una frase popular en el set de Tiburón cuando algo no salía bien, por lo que el actor Roy Scheider decidió decirla durante una escena. En cuanto a la frase "yo soy el rey del mundo" de Titanic, a James Cameron se le ocurrió mientras estaban filmando. Duro de Matar es considerada una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, en gran parte gracias a la interpretación que
Alan Rickman hace del genial y calculador villano Hans Gruber. Pero ¿sabías que la expresión del actor durante la escena de la muerte de su personaje es completamente genuina? Al realizar la acrobacia, el equipo debía dejar caer a Rickman 25 metros sobre un airbag a la cuenta de 3. Sin embargo, el equipo quería que fuera real y no contó hasta 3 y lo dejó caer, y Rickman no lo sabía y se asustó muchísimo. Por eso la reacción es verdadera. A Rickman no le gustó mucho esta gracia que hicieron ellos, pero el resultado es maravilloso. La inquietante interpretación de Heath Ledger como el Joker en Batman el Caballero de la Noche de Christopher Nolan es considerada una de las mejores actuaciones en la historia del cine. Y sí, es verdad, no es mentira. Para prepararse para el papel, Ledger se encerró en la habitación de un hotel por semanas para desarrollar la voz y los gestos distintivos del personaje. Incluso tenía un cuaderno donde escribía referencias y apuntaba sus cosas raras del personaje. Pero uno de los rasgos más distintivos del personaje no fue una elección deliberada del actor. Durante el rodaje, la prótesis que Ledger llevaba en la boca se le aflojaba al hablar, por lo que para mantenerlas en su sitio se lamía los labios con frecuencia. Por suerte, esta característica le vino de maravilla al villano y queda aún más aterrador. Candyman fue una de las películas más espeluznantes de los años 90. Trata sobre una joven que investiga una leyenda urbana sobre un espíritu con ganchos en las manos que aparece si dice su nombre 5 veces. De todas las escenas aterradoras de la película, una que se ha mantenido en la mente de los amantes del terror es cuando el actor Tony Todd le salen abejas de la boca. Créanme o no, pero esta escena se hizo sin efectos especiales, colocando muchísimas abejas vivas en la boca de Todd. Según el actor, negoció un bono de $1000 por cada picadura de abeja, y lo consiguió. Fueron 23 picaduras, o sea, $23.000. A mí que me pican gratis, ¿verdad? A mí que me pican gratis y no le saco dinero. Y él se ganaba $1000 por cada picadita, para que vea lo que es la cosa. El diseñador de sonidos, Gary Ristorm, tomó medidas extrañas para crear los sonidos de los velociraptores en Jurassic Park de Steven Spielberg. Decía que es un poco vergonzoso, pero cuando los velociraptores se ladran entre sí para comunicarse, en realidad son tortugas teniendo sexo. Mientras grababa en Marine World, un parque temático de animales en California, los empleados le sugirieron a Ristorm que pusiera micrófonos a unas tortugas cuando se pusieran juguetonas. Pero estos no son los únicos ruidos de animales que se utilizan para darle vida a las criaturas prehistóricas. También se escuchan caballos respirando, delfines chillando y gansos silbando. Bueno, pues hasta aquí las curiosidades del mundo del cine del día de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más videos así. Coméntame si quieres una segunda parte, que como ya te dije, hay millones de curiosidades y datos turbios sobre el cine. Y bueno, nada, no te olvides de like y suscribirte, coño, que es gratis. Gracias. Hasta luego.